Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Lo escuchábamos ayer al ministro del Castillo, que aseguraba que ningún delito en el paro cívico iba a quedar en la impunidad. Sin embargo, se conoce cómo se generaron los actos de violencia en La Guardia, cómo se generaron los actos de violencia en Quijarro, y bueno, de eso no se habla, diputada. Ya hay fecha de interpelación. Se va a interpelar. ¿Qué se le va a preguntar al ministro? Bienvenida. Muchas gracias, César. Muy buen día. Un saludo a todos, a Gali, al personal y a la audiencia que nos escucha, por supuesto. Efectivamente, el gobierno lo que está haciendo actualmente es cambiar la versión como hizo con el golpe de Estado. En ese sentido, yo creo que es un trabajo arduo que tanto los comités cívicos como la oposición tienen que desarrollar, de no permitir que se mienta tan descaradamente, incluso en organizaciones internacionales, porque eso es lo que ellos hacen, y en complicidad obviamente con un defensor del pueblo que viene a ser más defensor del MAS. Nosotros hemos presentado este pliego interpelatorio mientras estábamos en la huelga de hambre, porque no paraban los abusos, no paraban los excesos, y desde el primer día, como usted mencionó, en Quijarro ya hubo un muerto por la represión policial, y durante todo el paro cívico se cometieron violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad promovidos por los tres ministros, Montaño, del Castillo y por supuesto la ministra de Presidencia, que ya en su momento también vamos a hacer alguna acción legislativa. El pliego, el interpelatorio ha sido aprobado y programado para el 15 de febrero. Y mire ustedes, es una fecha todavía lejana y es para antes de Carnaval. Si no me equivoco, es esa misma semana de Carnaval. Claro, ellos para distraer y todo, pero nosotros nos vamos a preparar. Tenemos aquí 20 preguntas, 19 preguntas, de las cuales obviamente se toca varios hechos, incluso declaraciones de dirigentes del MAS amenazando al pueblo cruceño, y también obviamente mencionamos el tema del video donde aparece el ministro en complicidad con esta gente que cercó Santa Cruz y que no dejó pasar combustible, que no dejó pasar alimentos, y estaban planificando nuevamente hacerlo. Entonces esperamos, y es de verdad, que en esta ocasión el ministro sea censurado. A nosotros no nos importa si es del ala arcista, si es del ala levista, lo que nos importa es que realmente si este tipo, desde hace ya mucho tiempo, no está cumpliendo sus funciones, desaparece cuando hay realmente problemas que él tiene que atender en Bolivia, cuando hay casos de narcotráfico, viaja, se va, prácticamente encubre el narcotráfico en Bolivia. Entonces esta persona debe ser censurada, y el presidente deberá pues colocar a alguien con mayor capacidad, mayor responsabilidad, porque es una cartera muy importante de Estado, y lo único que hace es reprimir al pueblo boliviano que se encuentra movilizado, y encima los policías que han venido a reprimir al pueblo están siendo ascendidos. Entonces, como le digo, César, nosotros esperamos que en esta ocasión ya el ministro sea censurado y que pongan otro ministro. Lógicamente, lo que también tenemos un trabajo que tenemos que hacer como oposición es quitarle el mando al ministro de Estado, porque es a raíz de esta ley que se aprobó, donde le dieron el mando al Ministerio de Gobierno, prácticamente la policía se ha desinstitucionalizado y responde más al Ejecutivo. Debería ser un órgano independiente, ¿no? O sea, una organización independiente, tiene sus propias leyes. Entonces, es lo que esperamos, César. Nos vamos a preparar para la fecha. Lamentamos que sea la semana de Navidad y que sea una fecha todavía lejana, pero la semana, perdón, no de Navidad, de Carnaval, y sea todavía una fecha lejana, pero bueno, estamos en ello. Lo que sí, bueno, no celebramos, pero decimos bien que hayan aprobado, y esperemos que no las reprogramen, porque si no me equivoco hay dos interpelaciones que tiene el ministro pendiente, que se las han venido reprogramando y dilatando el asunto. Ahora, diputada, usted lo marca bien, la fecha es bastante lejana, prácticamente 2 meses van a pasar hasta que, si
si así lo quiere, llegará hasta la Asamblea para ser interpelado. Pero mientras tanto, el gobierno sigue operando en la justicia. Hay mucha gente de la resistencia, mucha gente que salió pacíficamente a protestar, que está presa. Hay algunos que todavía esperan una otra audiencia. Hay un montón de cosas que siguen avanzando y la amenaza del ministro todavía debe preocupar a la población, porque él asegura que ningún crimen va a ser impune, pero estos crímenes sabemos de dónde vinieron y sabemos que se están acusando a personas que no tenían nada que ver. Correcto, hay personas inocentes que han sido encarceladas, luego las han liberado, pero ayer justamente tomé un InDriver y justamente era uno de los chicos el que manejaba, de los que fueron apresados en La Guardia, y lo han soltado con medidas sustitutivas, pero tiene 3 años que le impide, de alejamiento. O sea, realmente así lo han condenado, digamos, y es una persona inocente. Vamos a solicitar una reunión con varios colegas diputados o como brigada a la Comisión Interinstitucional para hacer seguimiento también a todos estos casos, porque no podemos dejar a esa gente en el olvido, a esa gente que se puso al frente a defender realmente esta protesta pacífica, y que encima de eso la policía venía y reprimía al lado de los masistas y los protegía a los masistas. Y me ha contado este joven que, bueno, ya lo sabemos también, de que los masistas manejaban granadas de gas. Entonces, estas irregularidades es nuestra obligación, tanto de los cívicos como de la oposición, denunciar y mantener el relato fidedigno, el relato real, y denunciar a todos los organismos internacionales. Durante todos los días de paro hemos hecho diferentes acciones legislativas, pero no se acaba con el paro, esto continúa. La persecución política continúa, entonces nosotros también tenemos que continuar y hacer seguimiento a todos estos casos y velar porque no se cometa vicios en los procedimientos, lógicamente, y sentencias que no condenan prácticamente a los ciudadanos que no tienen nada, absolutamente nada que ver. Y mientras los otros siguen en total impunidad, ¿no? Entonces nuestro trabajo es hacer seguimiento y seguir denunciando, lógicamente, todas estas violaciones de derechos humanos que han habido de parte del gobierno. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.